Efesios capítulo 6, vamos a estar comenzando en versículo 10 y vamos a estar continuando del mensaje que vimos la semana pasada. Este pasaje es un pasaje muy conocido, habla de la guerra espiritual y de la armadura de Dios. La semana pasada solamente comenzamos a ver esta enseñanza y comenzamos a ver en versículo 10 donde dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, nosotros hemos sido a un blanco para el enemigo. Aún antes de recibir a Cristo, somos como un blanco para el enemigo. Y tenemos que fortalecernos en el Señor, depender de su fuerza para lidiar con esta lucha. Pablo escribe estas palabras, esta carta desde la cárcel. Él está en Roma y lo más probable es cuando él escribe esto, lo más probable es que él estaba atado a un soldado romano. En aquellos días, cuando había un prisionero especial, ese prisionero tenía que ser encadenado a un soldado romano. Así que lo más probable es que Pablo está allí y está viendo a ese soldado con toda su armadura y él comienza a escribir esta carta y estas palabras que vamos a leer, comenzando en versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Visteos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios por su palabra. Oren conmigo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que la Biblia es palabra de Dios, Señor, y es poderosa, nos puede transformar. Y Padre, en este momento te damos toda nuestra atención, te decimos: aquí estamos, estamos listos para recibir la semilla de tu palabra. Padre, yo pido una unción fresca, yo pido tu gracia para comunicar correctamente lo que hay en tu corazón. Espíritu Santo, yo te pido que tú ministres a cada vida, toca cada corazón. Tú sabes lo que necesitamos y que Cristo, tú recibes toda la gloria. Te amamos con todo lo que somos. Amén. En la casa donde nosotros vivíamos antes, nosotros tuvimos un problema con el área atrás de la casa. De repente, nosotros vimos que salía de la tierra como hoyos. Y había allí, nos dimos cuenta que aunque nosotros no podíamos ver el animal, había un animal allí debajo de la tierra que estaba haciendo un desastre allí en nuestra casa, en el área de atrás. Nosotros no pudimos verlo, para nosotros era algo invisible. Nosotros solamente vimos el desastre que estaba causando. Nosotros solamente vimos esos hoyos. Si nosotros hubiéramos pasado el tiempo simplemente llenando los hoyos, el problema no se hubiera solucionado. Para solucionar el problema, nosotros tuvimos que atacar la raíz del problema.
Muchas veces en la vida nosotros tratamos con los síntomas en lugar de tratar con la raíz del problema. Nosotros estamos en una guerra espiritual y muchas veces nosotros intentamos pelear una lucha en la carne cuando debemos usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos una tendencia de atacar el problema con los síntomas en lugar de realmente resolverlo atacando la raíz del problema. Tenemos una tendencia de luchar con lo que vemos y no contra el verdadero enemigo. A veces luchamos, por ejemplo, con esas personas difíciles en el trabajo o en la casa, en lugar de atacar el verdadero problema. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Somos soldados de Cristo. Y un soldado tiene que estar alerta. Un error que a veces la gente hace en la guerra es subestimar el enemigo. Eso sería un error grave de subestimar el poder del enemigo o de ignorar el enemigo. Hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual y tenemos un enemigo poderoso, astuto y cruel. No debemos estimarlo ni debemos ignorarlo. No debemos tomar esta guerra a la ligera, porque el diablo no está jugando guerra, es un enemigo cruel. Él quiere dividirnos, quiere frenar nuestro crecimiento, quiere desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo. Hermanos, estamos en un campo de batalla, todavía no hemos llegado al cielo. Y los soldados de Cristo tienen que tener toda la armadura de Dios puesto. Nuestro enemigo es poderoso, pero también es derrotado. Colosenses 2:15 dice de Cristo, dice, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre el enemigo en la cruz. Él ganó la victoria en la cruz. Así que nosotros no estamos peleando para la victoria, estamos peleando desde una posición de victoria. En Cristo, nosotros somos más que vencedores. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad en esta guerra. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Yo creo que este pasaje nos da instrucción de cómo nosotros debemos pelear. Y la primera cosa lo vimos la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y recordarán que dijimos, ¿cómo debemos fortalecernos en el Señor? Alimentando el espíritu y debilitando la carne. En otras palabras, que hagas las cosas que te ayuden a crecer en tu relación y que no hagas las cosas que te alejen de Dios. Aléjate de lo que te aleje de Cristo. Mantente lejos de lo que te quiere alejar de Cristo, porque muchas veces nosotros queremos como jugar, coquetear con el pecado y vemos qué tan cerca podemos llegar sin tropezar. Eso es muy peligroso y si esa es la actitud vas a tropezar. Hay que fortalecernos en el Señor y dijimos la semana pasada que eso quiere decir que nosotros debemos permanecer en Cristo, porque Él es la fuente de poder y estar sometido a su autoridad. El diablo le huye a los sometidos. Cuando tú estás sometido a la autoridad de Cristo, tú puedes resistir el enemigo con autoridad. Así que la primera cosa lo vimos la semana pasada, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en versículo 11 y 13 hay un mandato que el Señor nos da y el mandato es este: pónganse
toda la armadura de Dios. Lo vemos en versículo 11 y también lo vemos en versículo 13. Pónganse toda la armadura de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y versículo 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir el enemigo en el tiempo del mal. Este es un mandato que el Señor nos ha dado. ¿Y cuántos saben que los mandatos que el Señor nos da es para nuestro bien? Cuando el Señor nos dice que debemos hacer algo, es con un propósito. Cuando Él da una orden, es con propósito. Es para nuestro bienestar. Y aquí nos dice, pónganse. O sea, que nuestra responsabilidad, nuestro papel aquí es activo, no pasivo. El Señor nos da las armas, pero nosotros tenemos que usar esas armas. Hermanos, Dios nunca nos dice que no tendremos que pelear batallas. La Biblia no dice eso. Pero sí nos dice que nosotros podemos fortalecernos en el Señor, podemos poner la armadura de Dios y pelear la buena batalla de la fe. Dios nos ha dado una armadura, una protección del enemigo. Un soldado de Cristo no debe descuidar su armadura. Especialmente en estos días, los últimos días, vivimos en tiempos difíciles y hay que cuidar la armadura de Dios. Cuando uno se aleja de Cristo o toma decisiones que les aleja de Cristo, está descuidando su armadura. Hermanos, un buen soldado va preparado a la guerra, va preparado en todo momento. Un buen soldado no puede entrar en la guerra y decir al enemigo, espérame, olvidé mis espadas, espérame, olvidé mi escudo. No, es momento de guerra. Tenemos que estar preparados. ¿Y para qué? Este pasaje nos dice, para que, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No vas a estar firme si no tienes puesta la armadura de Dios. Esa palabra acechanzas quiere decir trampa, engaño, planificación, diseño. La armadura de Dios nos da firmeza, aún en medio de esas trampas que el enemigo pone enfrente de nosotros. Y nosotros vamos a estar libres de esas trampas. Vamos a tener que depender del Señor, permanecer en Él, fortalecernos en Él y tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir en el día malo. Pregunta: si tú sabías en lo natural, si tú sabías, si fuera una persona mala que quería hacerte daño a ti, a tu familia, si esa persona estaba planificando, si estaba siguiéndote, buscando destruirte, tú estarías bien alerta, ¿verdad? Tú quizá pondrías cámaras en tu casa. Quizá llamarías a las autoridades, ¿verdad? Tú harías todo lo posible para protegerte, para cuidarte. Hermanos, en lo espiritual nosotros tenemos un enemigo. La Biblia describe a Satanás como león rugiente. Él busca a quien devorar, a quien destruir. Y tenemos que estar preparados con la armadura. La armadura es esa protección espiritual que Dios nos ha dado. Vayan conmigo a Romanos 13. Vamos a leer versículo 11. Romanos 13, versículo 11. Dice la palabra así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Este pasaje comienza diciendo, conociendo el tiempo. Hermanos, tenemos que discernir el tiempo, los días en que estamos viviendo. El Señor Jesucristo viene pronto y su iglesia tiene que estar lista. Dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Eso nos habla de la necesidad de mantenernos alertas. Y uno no va a estar alerta espiritualmente hablando si no está en oración. Si una persona no está orando, está dormido. Y hay que levantarnos del sueño. Y hay que estar alertas. Dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. El regreso del Señor se acerca. Y nos dice en este pasaje que debemos desechar las obras de las tinieblas. Mira lo que dice el versículo 14. Aquí quiero que nos enfoquemos un momento. Dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra versión lo dice de esta forma, revestámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Debemos vestirnos de Cristo. Hermanos, el vestirse de la armadura de Dios es vestirse de Cristo. Cristo es la justicia, es la verdad, es las buenas nuevas. Vestirte de la armadura de Dios es vestirte de Cristo. Debemos todos los días permanecer cerca de Él y solamente de esa forma vamos a estar firmes y poder resistir al enemigo. En versículo 14 de Efesios 6, Pablo comienza a decirnos sobre las diferentes piezas de la armadura. Y hoy vamos a hablar sobre la primera pieza de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Miren el versículo 14 de Efesios 6, otra vez conmigo. Miren lo que dice. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que la primera pieza de la armadura es el cinturón. Cada palabra de la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y por alguna razón Dios decide poner esta pieza primero, el cinturón de la verdad. Sin la verdad de Dios estamos perdidos. Necesitamos la verdad de Dios para tener firmeza en este mundo. Y quizá algunos harían esta pregunta, pues, ¿qué es la verdad? Esa era una pregunta que cuando Jesús estaba delante de Pilato, Pilato hizo a Jesús. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y es una pregunta que en este mundo a veces la gente dice, y a veces la gente dice algo así, bueno, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y todo está bien. No, hay una sola verdad. Y la Biblia nos revela qué es la verdad. En Juan 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. También en Juan 17, versículo 17, Jesús está orando al Padre y esto es lo que Jesús ora para nosotros. Él dice, santifícados en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, ¿qué es la verdad? Y hermano mío, por favor pongan atención, es muy importante que nosotros entendamos qué es la verdad, porque nuestras vidas deben estar fundados sobre la verdad. Si no tenemos un buen fundamento, no vamos a mantenernos firmes, no vamos a tener estabilidad en la vida. ¿Qué es la verdad? El Señor Jesucristo y su palabra. En este pasaje cuando dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, versículo 14 de Efesios 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Recuerden Pablo probablemente viendo un soldado romano y él puede ver como ese soldado romano, como en aquel entonces usaban túnicas largas. ¿Puedes imaginar peleando con una bata puesta?
o con una túnica larga. O cuando vas al gimnasio, yo no creo que vas en tu bata, ¿verdad? O en una túnica, ¿verdad? Porque tú quieres tener libertad para moverte. Bueno, en aquel entonces usaban túnicas, era la manera en que se vestían. Así que para poder moverse con libertad y pelear, los soldados tenían que fajar su túnica, las faldas de su túnica a su cinturón para poder moverse con libertad y poder estar preparado para la batalla. Yo sé que esto no es lenguaje común para nosotros, pero ceñirse para ellos significaba estar preparado para la batalla. Vayan conmigo a 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13. No solamente tenían esta faja de cuero puesto alrededor de su cintura para protegerse, para amarrar las faldas de su túnica, pero también mantenían su espada allí. Así que si ellos no hubieran tenido puesto ese cinturón, la espada tampoco hubiera estado allí. Así que el cinturón para el soldado romano era algo esencial. Yo sé que en el día de hoy a veces nosotros usamos cinturones como, a veces como un adorno, a veces es por necesidad, pero no como ellos. Para ellos era algo esencial. Y eso nos revela que la verdad es esencial. También era algo que restringía esas faldas de su túnica. Hermanos, a veces la gente piensa que, bueno, los mandatos del Señor es solamente para quitarnos todo lo que queremos hacer, pero restringirnos a la palabra de Dios nos da libertad. Obedecer lo que Cristo nos dice en su palabra nos da la verdadera libertad. 1 de Pedro 1:13 dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es lo que nos dice al principio? Esa frase, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es lenguaje un poco extraño en nuestros tiempos. Hay otra versión que lo traduce de esta forma. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Porque en aquel entonces ellos entendían ceñirse tenía que ver con prepararse. Y la Reina Valera contemporánea traduce este pasaje: preparen su mente para acción. Hermanos, nosotros tenemos que renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Ajustar el cinturón es ajustarnos a la verdad de Dios. Dios es Dios. Él no tiene que ajustarse a nosotros. Nosotros debemos ajustarnos a su verdad. Así que, ¿qué quiere decir poner el cinturón de la verdad? ¿Cómo podemos poner el cinturón de la verdad? Dos cosas que quiero que recuerden de cómo poner el cinturón de la verdad. Número uno, hay que conocer la verdad. Hay que conocer la verdad. Y ya dijimos que Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Miren conmigo Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que todos nosotros diríamos que queremos discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es una buena decisión? ¿Cómo es que vamos a poder discernir lo bueno y lo malo, lo bueno entre lo malo? Este pasaje nos dice, no conformándonos a este siglo, pero debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente.
Hermanos, tenemos que tener mentes renovadas con la palabra de Dios. ¿Está tu mente llena de la verdad de Dios? En Proverbios 23, versículo 7, dice del hombre, dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es a él. Como es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. En otras palabras, como tú piensas, así vives. Así que para pelear efectivamente en esta guerra, hay que cuidar tus pensamientos. Hay que tener un filtro. No puedes aceptar todos los pensamientos. ¿Y cuál es ese filtro? La verdad de Dios. La palabra de Dios. Si vamos a pelear bien, tenemos que pensar bien. Pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Renovar nuestras mentes con la palabra de Dios. Y rechazar todo lo que no está de acuerdo con la verdad de Dios. Nuestro enemigo, Satanás, es un experto en el engaño. De hecho, él es conocido como el engañador, padre de la mentira. Dice la palabra que cuando él miente, está hablando de su propia naturaleza, porque él así es mentiroso y es experto. Hay mentiras que son fáciles de reconocer y otros que no son tan fáciles de reconocer. Y como Satanás es un experto, él puede mezclar un poco de engaño con la verdad. O sea, muchas veces no es tan obvio. Y nosotros tenemos que estar alertas. Él te dice mentiras acerca de ti mismo. Él te dice mentiras acerca de tu identidad. Él te dice mentiras acerca de otros. Hay algunos que no están aquí en esta mañana porque creyeron una mentira. Él te dice mentiras acerca del pecado. Él te dice mentiras acerca de tu familia. Él te dice mentiras acerca de la iglesia. Y el enemigo te dice mentiras acerca de Dios y su palabra. Incluso con Eva, cuando ella fue tentada, la serpiente vino y dice la palabra, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes. El enemigo viene y dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles? Comienza a sembrar duda, a distorsionar la palabra de Dios. Y a veces es de una manera tan sutil, porque Él es un experto en engañar. Y por eso, hermanos, nosotros no podemos depender de nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios y Cristo. Y número 1, hay que conocer la verdad. Pablo tenía una preocupación para la iglesia en Corinto, 2 de Corintios 11, versículo 3. Voy a leer este versículo de la Nueva Versión Internacional. Pablo dice, me temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Cuál era su preocupación? Él estaba preocupado que los pensamientos de ellos iban a ser desviados. Hermanos, cuida lo que tú permites en tu corazón. No recibes pensamientos que no están de acuerdo con la verdad de Dios. Rechaza, desecha todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Así como tú piensas, así vas a vivir. Así que la primera cosa es tienes que conocer la verdad. Y la segunda cosa es hay que vivir la verdad. Hay que vivir de acuerdo a la verdad. Cuando tú tomas una decisión, o cuando tú estás enfrentando una situación difícil, ¿qué es lo que guía tu decisión? ¿Te dejas guiar por
por lo que es fácil, o por lo que otros dicen, o por lo que tú sientes en el momento. Hermanos, no, la verdad de Dios debe guiar cada decisión todos los días. Si quieres protegerte de esas trampas que hay en el camino, si quieres andar con firmeza, mantenerte firme, entonces, hermanos, hay que conocer la verdad y hay que vivir de acuerdo a la verdad. Dejar que la verdad de Dios guía cada decisión. No te puedes llevar por el corriente de este mundo ni de tus propios deseos. Hay que ser guiado por la verdad de Dios, que es la verdad de Cristo y su palabra. El enemigo quiere llevarnos a la cautividad. Pero hermanos, en Cristo hay libertad. En Juan capítulo 8, Cristo dijo que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos libres cuando nosotros conozcamos la verdad y andemos en la verdad. No aceptes las mentiras del enemigo. En el año 1863, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, hizo un decreto y él proclamó que todos los esclavos de los Estados Unidos tenían libertad. Él dijo, son libres. Ya no vamos a practicar la esclavitud. Pero lo que pasó es que no todos escucharon esa noticia. Así que en algunos estados, como aquí en Texas, por más de un año, los esclavos vivían como esclavos porque no habían recibido la verdad, que eran libres. Hermanos, nosotros tenemos que conocer la verdad, vivir la verdad y saber que no tenemos que vivir bajo la esclavitud del pecado. Cristo vino y nos ha hecho libres. Dice en Colosenses que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Eso es verdad de Dios. No aceptes ninguna mentira del enemigo. No vives como esclavo cuando Cristo te ha hecho libre. Debemos conocer la verdad, renovar nuestra mente con la verdad y practicar la verdad. Sometiéndonos a Cristo en cada momento. Pónganse toda la armadura de Dios. Y vamos a comenzar con ese cinturón de la verdad. Amén. Póngase de pie. La primera cosa que vamos a hacer es vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele si nosotros en algún momento hemos creído alguna mentira. Si hay una mentira que nosotros estamos creyendo. Puede ser una mentira acerca de ti mismo que tú has creído. Y yo siento esto muy fuerte, que quizá tú te has dicho que yo no puedo hacer lo que Dios me pide hacer o lo que sea. Hermanos, hay que aceptar la verdad de Dios sobre quiénes somos. Somos nueva criatura. Él nos ha hecho libres. Tenemos un futuro, tenemos una esperanza. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Él nos ha hecho libres. Hay que aceptar la verdad de Dios, lo que Dios dice acerca de ti mismo. El Señor nos va a revelar si hemos creído una mentira acerca de nosotros mismos. Quizá hay algunos aquí que tú has creído una mentira acerca de alguien más. El Señor quiere abrir tus ojos para que tú veas a esa persona como Cristo ve a esa persona. Que dejes de luchar en la carne y que tomes esas armas espirituales.
Quizá incluso hay algunos que han creído una mentira acerca de Dios. Quizá has creído, bueno, Dios bendice a otros, pero a mí no. O porque no es bueno conmigo. Dios no me puede usar porque he fallado mucho. Quizá has creído una mentira acerca de Dios. Quizá has creído Dios nunca lo va a hacer. Quizá lo hace por otros, pero no por mí. Hay algunos que han creído una mentira acerca de Dios. Vamos a dejar que el Espíritu Santo ilumina. Quizá algunos han creído una mentira acerca de ciertas circunstancias. Quizá creen que siempre van a estar derrotados en una cierta área. No es verdad, tú eres más que vencedor. Tú tienes la victoria en Cristo. Levántate, soldado. Levántate, ejército de Dios. Toma las armas que el Señor te ha dado. Fortalezcanse en el Señor. Pongan toda la armadura. El futuro que el Señor tiene para ti es bueno. Hay esperanza en Cristo. Quizá has fracasado. Quizá has cometido errores incluso recientemente, y todos lo hemos hecho. El Señor te dice: levántate, soldado. Levántate, soldado. Sigue peleando. Yo estoy contigo. Yo te fortalezco. Yo te doy la protección que tú necesitas. Hermano mío, depende del Señor. Él está contigo. El Señor está contigo. No estás solo en esa lucha. No estás solo. El Señor está contigo. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros como gigante poderoso. Shandia tocó la vacía. Gracias, Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos revela. Espíritu Santo, revélanos si hemos creído una mentira en cualquier área de nuestras vidas. Revela, háblanos, Señor. El Espíritu Santo te va a hablar. Te va a hablar. Gracias, Señor, gracias. Te va a ayudar para que tú comiences a verte a ti mismo como el Señor te ve. Ahora vamos a rechazar esas mentiras y decidir reemplazar esas mentiras con la verdad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús rechazamos todo lo que no te agrada, todo lo que no está de acuerdo con tu verdad. Rechazamos esas mentiras. En el nombre de Jesús rechazamos toda mentira. En el nombre de Jesús. Hermanos, el enemigo es el padre de la mentira. Es muy importante que los cristianos vivan en la verdad y que siempre hablen la verdad. Nunca permiten una mentira en tu boca. Eso va en contra de tu identidad. Los cristianos tienen que ser honestos, porque nuestro Padre es verdad. Nunca debemos permitir una mentira en nuestras vidas, ni en nuestro corazón, ni en nuestra boca. En el nombre de Jesús resistimos el enemigo, rechazamos toda mentira, desechamos toda mentira. Todo lo que no está de acuerdo con la verdad de Dios, lo rechazamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Iglesia amada, ora con autoridad. Si tú estás en Cristo, Él te ha dado esa autoridad. Hay que aprender a usar esa autoridad. Si estás sometido a la autoridad de Cristo, usa esa autoridad. Rechaza todo lo que no está de acuerdo con la verdad de Dios. Padre, nos sometemos a tu verdad. Reemplazamos esas mentiras de Satanás con la verdad de tu palabra. Ayúdanos a tener disciplina, de leer tu palabra, de meditar en tu palabra. Ayúdanos a cuidar nuestros pensamientos. Que tu palabra sea ese filtro. En el nombre de Jesús. Que tu palabra, que tu verdad sea ese filtro de lo que permitimos en nuestros corazones. Nos sometemos a ti, Cristo. Tú eres nuestro Señor.
Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor. Fortalece a cada uno, fortalece a cada uno. Decidimos poner toda la armadura, decidimos poner el cinturón de la verdad, a conocer la verdad y vivir la verdad. Thank you. Iglesia con autoridad, con autoridad. Gracias, Señor. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hermanos, esos pensamientos malos vendrán a todos, incluso vendrán en esta semana. No te asustes cuando vienen, simplemente recházalos. Que estés alerta y como un buen soldado de Cristo, que permanezcas en la verdad. Hay que tener ese filtro. Y hay que tomar la autoridad de Cristo y silenciar. Esa es la palabra que vino a mi corazón, de silenciar esas voces que no vienen del Señor.
Si no es algo que está de acuerdo con la verdad, toma autoridad. Y decídete, yo voy a silenciar eso. Esos pensamientos malos no pertenecen en mí, yo pertenezco a Cristo. Y voy a terminar con este pasaje de Filipenses 4:8 que nos dice cuáles pensamientos debemos aceptar. Yo voy a leer la lista. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esos son los pensamientos que deben estar en nuestros corazones, ¿verdad? Hay que renovar la mente con la palabra de Dios y rechazar todo lo que no está de acuerdo con la verdad.